la apologética y la presuposición. Toda persona se basa en una presuposición. Hay algo que a priori la persona cree o acepta o quiere, y en base a lo cual después la persona edifica un mundo conceptual, una justificación teórica de lo que escoge. Pero siempre existe una presuposición básica. Y cuando estamos tratando el asunto de la apologética, tenemos que analizar el punto de contacto con el cual se pueda compartir la verdad y defenderla, para con una persona que la está atacando, o por lo menos está creyendo las mentiras del enemigo. En 2 Corintios 4, del 3 al 4 leemos: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estos versos nos dicen algo que también encontramos en otros versos de la palabra, y es en primer lugar que en el mundo, este siglo, opera un príncipe. Efesios dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, y que la corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí nos dice que este diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esto nos dice que cuando se está testificando de la verdad y cuando se está defendiendo, entrando en contacto con las personas, no debemos olvidar que existe una condición caída en la raza humana y que nuestra confianza y esperanza no debe estar puesta directamente en nada natural, ni siquiera en nuestra propia argumentación, aunque sea verdadera, porque la condición de las personas que oyen es una condición caída, están cautivas a la voluntad del diablo. La naturaleza humana ha sido vendida a Satanás y el entendimiento de las personas está entenebrecido. Leemos en Efesios 4, 17 al 18. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí habla de la vanidad de la mente. Con la caída, el espíritu del hombre murió, se separó de Dios, el alma del hombre, el ego, se agrandó. El hombre trató de vivir por sí mismo, pero su entendimiento fue entenebrecido. La voluntad fue debilitada, corrompida. Ya no puede hacer el bien. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aún la carne, no solo que va a morir, sino que está sujeta a lo que se llama la ley del pecado y de la muerte, que está en mis miembros. El ser humano, por nacimiento natural, está en una condición caída, en la que es imposible por sí solo entender las cosas de Dios. Dice en 1 Corintios 2:14 lo siguiente: pero el hombre natural, el hombre psíquico, en el original griego, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En Romanos 8, del 7 al 8, también leemos lo siguiente: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne no puede sujetarse a Dios ni agradarle. El hombre natural no puede discernir. El entendimiento entenebrecido no puede ver si Dios no lo alumbra. Y es por eso que la oración de Pablo en Efesios 1 dice
que él oraba al Padre de gloria, Padre de las luces, para que alumbre los ojos del entendimiento. Tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Debemos tener en cuenta que la condición del hombre natural, del secular, del hombre meramente adámico, del no regenerado, es una condición caída, en que su mente está afectada, en que su capacidad no es suficiente para percibir las cosas de Dios, para agradar a Dios, para sujetarse a la ley de Dios, ni para entender las cosas de Dios. Por más que nosotros defendamos la verdad con argumentos y con una verdad, se necesita la confianza y la intención soberana del Espíritu de Dios. Que sea Dios el que la abra, que sea Dios el que le abra el entendimiento. El hombre natural no es buen entendedor y necesita el soplo de Dios, como dice en el libro de Job, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El hombre natural tiene presuposiciones de un tipo, y el hombre espiritual, el renacido, el Hijo de Dios, tiene presuposiciones de otro tipo. El Hijo de Dios contabiliza las cosas de Dios, cuenta con ellas, como dice en Juan 3, 31 al 33. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe tu testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y lo hace porque la gracia de Dios intervino. El soplo del Omnipotente le hizo que entienda. Dios le abrió el corazón como a Lidia. Durante la conversación de Jesús con Nicodemo, en el mismo capítulo de Juan 3, 7 al 9, encontramos que Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? El hombre natural no entendía, porque Nicodemo se movía en un plano y Jesús en otro plano. Nicodemo se movía en el plano de la vieja creación, y el Señor se movía en el plano de la nueva creación. Los versos 10 al 11 dicen: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Por eso decía San Pablo en 1 Corintios 2, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. Esto significa que tiene que haber una intervención soberana del Espíritu de Dios, despertando el espíritu del hombre, abriéndole el corazón, alumbrando los ojos del entendimiento para que la persona entienda, y eso hay que tenerlo en cuenta al considerar la teología apologética. La teología apologética defiende, confirma el Evangelio, pero principalmente para con los mismos hermanos, pero a la vez puede ser un instrumento para ser utilizado para con las otras personas. Cuando se hace defensa se debe tener en cuenta: 1. Contender por lo esencial. Eso es muy importante. Eso que es resaltar. No contender por opiniones de cosas de segunda o de tercera categoría, dentro del marco de los mismos creyentes. No contendáis por opiniones. Contender abiertamente por la fe que una vez ha sido dada a los santos.
por doctrinas de fondo, como lo que contradice la existencia de Dios, la identidad de Cristo como Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, su muerte y resurrección, la regeneración y justificación por su sangre, la ascensión, la segunda venida, la inspiración de la palabra. Pero sobre comidas, si ha de comerse de todo o solo legumbres, si hace caso de días o hace iguales todos los días y cosas semejantes a estas, no contendáis. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque cada uno quiere agradar a Dios de esta manera o de la otra. Pero su intención es una intención de regenerado, de hijo. Quiere agradar a Dios absteniéndose de comer. Otro quiere agradar a Dios comiendo. Otro quiere agradar a Dios haciendo caso de un día. El otro haciendo iguales todos los días. Pero son cosas que no son de fondo, que no afectan la salvación de la persona, sino que afectará tal vez su galardón en parte. Y será Dios quien se encargará de juzgarlos. Y por eso Él recalca que no nos juzguemos y menospreciemos los unos a los otros. En la teología apologética debemos tener en cuenta que no es para meternos en discusiones en las cuestiones de opinión dentro del mismo pueblo de los hijos de Dios, pero sí contender ardientemente por la fe. Muy importante, ¿no? 2. Pero a la vez, en esa contienda hay que tener en cuenta que no se puede entrar en contacto con el mundo natural si no hay una intención soberana de Dios. Porque el hombre caído por sí solo no puede entender, debido a su entendimiento entenebrecido que no puede ver. Si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino. Dice que el que viene de arriba da el testimonio, pero no lo recibe. Pero el que lo recibe atestigua que es verdad lo que Dios dice. Y eso es porque ya lo ha experimentado y vivido. Imagínate un ciego de nacimiento, al que tú le vas a explicar los colores de la bandera. ¿Cómo explicarle la diferencia entre el azul y el rojo? Imposible, porque no hay puntos de contacto. Los colores no tienen contacto en él, porque el contacto es a través del sentido de la vista, y él es ciego de nacimiento. Si alguna vez hubiese visto, se acordaría y hasta soñaría en colores. Pero un día, como a Bartimeo, viene el Señor y lo sana, y empieza a ver y puede contactar y dar testimonio de la veracidad de los colores de la bandera. La teología apologética defiende y lo hace para el interior, muchas veces para los mismos hermanos, para que no tambaleen, para que estén firmes, confirmados en la fe. Pero también testifica para dejar sin excusas a los seres humanos. Pero cuando lo hace, tiene que esperar en la obra del Espíritu de Dios. San Pablo se reunió a la orilla del río con muchas personas, pero a quien Dios abrió el corazón fue a Lidia. Todos estaban oyendo el mismo mensaje, pero no todos estaban entendiendo de la misma manera, porque Lidia captaba espiritualmente, debido a que Dios intervino abriéndole el corazón. La Biblia dice que los argumentos humanos no son los que fundamentan a alguien en la fe, aunque son necesarios y sirven. Sin embargo, en la fe, el Espíritu, el poder de Dios, es el que fundamenta la fe. Cuando el poder de Dios, el Espíritu de Dios toca, entonces la persona, por el toque de Dios, por la intervención del Espíritu, es vivificada en su espíritu. Y a lo mejor es alumbrada en su entendimiento y reanimada en su voluntad, porque entró vida nueva por la intervención divina.
En el capítulo relacionado con las distintas áreas claves de la revelación divina, nos damos cuenta que en todas ellas hay ataques del diablo, y en cada una de ellas tiene que haber defensa. Cuando el diablo ataca la existencia de Dios, existen los argumentos que validan la existencia de Dios, pero solo son efectivos cuando el Espíritu toca. A algunas personas les convence un argumento, pero a otras no, y en cambio les convence otro. A Kant no le convencía el argumento ontológico, en cambio a Hegel le convenció, pero a Kant lo convenció el argumento ético-moral, en cambio a otros no. De todas maneras, son verdades evidentes para los regenerados, y algunas veces el Espíritu las hace evidentes, todas o en parte, a las personas para que conozcan al Señor. Si Dios es atacado, hay que corroborar, confirmar la existencia de Dios. La Biblia no empieza argumentación alguna sobre la existencia de Dios. Comienza diciendo, en el principio creó Dios, y entra directamente dando por sentado su existencia. Es un presupuesto. Los seres humanos piensan según otros presupuestos. Hay algo que ellos creen a priori en su corazón, algo que aceptan sin explicación, y en base a eso que creen y que quieren, ellos edifican una estructuración, un sistema de explicación de lo que ellos quieren y desean y han escogido. Siempre hay una presuposición en el fondo. Luego, todas las explicaciones son solamente para justificar conceptual y teóricamente esa decisión moral, esa fe o incredulidad, que es un presupuesto de su corazón. La incredulidad ataca también la creación, la cosmología bíblica, y trata de presentar, por ejemplo, el evolucionismo, o la eternidad de la materia, o el materialismo mismo. La teología apologética tiene que defender y atacar eso, derribar esos argumentos. En 2 Timoteo 2, 24 al 26 leemos: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estos versos vienen a confirmar y a clarificar lo que estamos desglosando, que hay que argumentar con mansedumbre, pero hay que confiar en la labor del Espíritu. El trabajo del siervo es corregir, redarguir, pero su confianza no está en su corrección, no está en su trabajo, sino en el Señor. Se hace el trabajo pero confiando en la obra de Dios. Por mucho que una persona argumente, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, a menos que el Espíritu mismo con poder intervenga en la persona. Entonces, ésta entiende hasta con el argumento más sencillo, y a veces hasta sin argumento. Toda la argumentación es necesaria por si la usa el Espíritu Santo, pero la confianza debe ser en el Espíritu de Dios. La palabra dice que estemos preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza. A lo mejor, lo que le puede impactar a una persona es un destello de la gloria de Dios, a través de algo que uno ni se imagina, pero eso fue lo que le llevó vida a su espíritu. Había muchos enfermos en Betesda, pero el Señor pasó por encima de todos. Y había uno que todavía no estaba para morir. Llevaba 38 años allí y se conservaba vivo. No estaba urgentemente enfermo ni grave. Y le dice el Señor: ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le contesta: Señor,
es que no tengo quien me meta al pozo, y el Señor lo sanó. En apologética lo que hay es argumentación, y lucha contra argumentación con argumentación, y es necesario porque la palabra dice, derribando argumentos, corrigiendo con paciencia, con aptitud para enseñar. Pero aún con todo eso, la mente natural está ciega y necesita la intervención soberana del Espíritu. Debemos también orar y confiar en el Señor, que va a hacer esa obra, y el argumento que use puede ser a través de cualquier versículo, aún el más sencillo. Dios puede tocar a la persona. Monografías. Sí, también veamos ahí, ¿no? Que la hermana decía que no, o sea, cuando se habla de la apologética se debe decir que es una defensa ardiente por la fe, ¿no? Y por cosas muy esenciales, ¿no? Recalcar. A veces hay muchas discusiones por cosas que no son tan trascendentales, tan relevantes, y se entra en una discusión, ¿no? Y como por querer ganar una discusión, y ahí ya no se está en espíritu de mansedumbre, ¿no? Ya se empieza a estar en el hombre natural. Entonces es importante eso, ¿no? Hay cosas que son fundamentales y el hermano la recalcaba, ¿no? Decía que es la existencia de Dios, la identidad de Cristo como Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, su muerte y resurrección, la regeneración y justificación por su sangre, la ascensión, la segunda venida, la inspiración de la palabra. Estas son cosas importantes, ¿no? Que son el fundamento de nuestra fe. No son negociables. Si eso no está correcto, pues no estamos en nada. O sea, no lo... Es importante, ¿no? Dice que la justificación por la sangre del Señor Jesús, ¿no? O sea, si una persona dice que guardamos la ley para ser salvos, pues obviamente ya es un error, ¿no? Porque Efesios nos dice que ha sido por gracia, ¿no? Ha sido un regalo parte del Señor. Entonces son asuntos fundamentales que es importante, bueno, para que yo lo resalte. Solamente es para confirmar, ¿no? O sea, entonces cuando surgen esas preguntas que parecían difíciles, el Señor nos da la respuesta y nuestra fe se afirma. La fe de la iglesia se afirma. Entonces, en medio de eso, y pues fue lo que ocurrió, ¿no? Desde el tiempo de los primeros apologistas, los padres de la iglesia, donde atacaban verdades tan fundamentales como la divinidad de Cristo, y ellos escribieron tratados completos acerca de refutando los argumentos que levantaban en contra, ¿no? Vimos que era una labor que nos ha beneficiado bastante a nosotros, ¿no? Y que ha confirmado nuestra fe. Que nosotros hoy en día podemos saber que Cristo era Dios hombre, ¿no? O sea, su encarnación, su divinidad, todo esto lo podemos nosotros saber un poco más claro, ¿no? Poder entender un poco mejor. Y otras cosas, ¿no? Ya más adelante, digamos, en el tiempo de la reforma, la justificación por la fe, ¿no? Es muy importante. Y hay argumentos que se levantan en contra, pero, digamos, ya en ese tiempo el Señor trató de esos asuntos. Y hoy en día nosotros somos beneficiados también de eso. Y varias otras cosas, ¿no? La segunda venida del Señor también es algo importante, o sea, no es para contender, el Señor viene. Por la palabra vemos que tal vez el Señor va, hay un tiempo de tribulación y hay otros que creen que se van a ir antes de ese tiempo, ¿no? Pero son nuestros hermanos, o sea, son nuestros hermanos también porque han creído en el Señor Jesús, que es lo importante, ¿no? Hay cosas que... Hay una parte que hay un hermano que se llama Samuel Pérez Villos y él habla sobre la doctrina fundamental y la otra que es doctrina general. Entonces,
contender ardientemente por la fe es con respecto a la doctrina fundamental, son los fundamentos, porque y él hablaba diciendo los cristianos de antes contendían ardientemente por la doctrina fundamental. Luego sigue la doctrina general, que toda la Biblia tiene doctrina general, y hay otra parte que son las ordenanzas, entonces la cena, el bautismo, y decía, y ahora los creyentes están contendiendo, pero ya ni por la doctrina general, sino por las mismas ordenanzas. Que no, que debe ser en una copa, que no, que debe ser así, pues comienzan, no, que tiene que ser bautizado 3 veces, porque esas son las formas como se ha contendido ahora. Entonces decía que era necesario primero, y lo que el Señor nos va a permitir de aquí en adelante es empezar a ver una parte de doctrina fundamental. Vamos a ver teología propia, ya una teología sistemática, teniendo como un panorama completo. Entonces yo creo que por eso se puso ahorita un poco de la teología apologética, porque es necesario también conocer la doctrina. O sea, hasta ahora estamos aprendiendo doctrina y contender ardientemente, pero uno va a decir, bueno, pero no entiendo esta parte todavía, no sé acerca de ángeles, ¿qué pasará? ¿Será que los ángeles también pueden ser salvos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Los ángeles también pueden ser salvos? Le pueden llegar a decir. Entonces, si quiere ahorita hacemos unos ejemplos de apologética, pues. Entonces, aquí cuando vemos... Sí. Entonces leemos la bibliografía que deja el hermano, ¿no? Por recomendación. Es un brochazo, pero obviamente hay mucho material, ¿no? Para continuar creciendo, y si el Señor le permite el tiempo a cada uno, pues puede hacer. Y él aquí da una lista de hermanos recomendados para poder leer, que sabemos que también hay cosas raras, ¿no? Como se veía en prolegómenos cuando lo mencionaba, porque hay algunos que han contendido ardientemente por la fe, pero también se han desviado o han deslizado ciertos puntos que pueden confundir, ¿no? Entonces tener también un poco de cuidado. Dice Cornelio, dice, relacionamos los autores a quienes el Señor usa de una manera sobresaliente en el área de la teología apologética. Entonces, Cornelio Van Til, holandés, autor especializado en apologética cristiana conservadora. Una obra clave de él es La defensa de la fe. Entonces, Josh McDowell, norteamericano, especializado en apologética. Su obra más protuberante es Evidencia que exige un veredicto, son 2 tomos. Herman Douweuer, holandés. Su obra más importante, Nueva crítica del pensamiento teórico, 3 tomos. El hermano lo había recomendado ya cuando habló de la teología especulativa. Du Yven de Witt, francés. Este autor es un comentarista de Douweuer, quien formó su escuela de pensamiento. Existe una controversia entre el creacionismo y el evolucionismo, especialmente en los Estados Unidos, debido a que existe el ataque del evolucionismo contra la fe cristiana en la creación. El Señor ha levantado una serie de científicos cristianos que combaten a nivel científico, en la más alta calidad, a otros científicos en el plano físicos, biólogos, arqueólogos, geólogos. Representantes de la escuela del creacionismo científico dentro del área de la apologética de la cosmología bíblica tenemos Henry M. Morris, norteamericano, autor de varias obras, profesor de ingeniería civil e investigación científica. Duana T. Gish, Whitlow, norteamericano, físico nuclear. Ha escrito obras acerca de la crítica de las dataciones radiométricas del carbono 14, del potasio, argón, etc. Se consigue una colección de monografías científicas que se llama Colección Creación y Ciencia,
Son 15 tomos hasta ahora, escritas por un grupo de cristianos donde combaten el evolucionismo en el campo de la termodinámica, de la geología, de la radiometría, de la cronometría, de la probabilística, de la biología, de la genética. Entonces ahí para estudiar. Y vemos también cómo el Señor ha levantado hermanos, ¿no? O sea, en varias áreas, ¿no? Para llegar a cada una de las personas. Recordar que el Señor no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Él quiere que todos puedan llegar al conocimiento de Él. Entonces hay mucho material y bueno, el Señor nos ayude a poder conocer un poco más cada vez. Hay mucho por leer. Hay otro libro que también pues, es famoso, se llama Apologética, de Norman Geisler. El hermano Gilles también lo recomienda, el autor se llama Norman Geisler, y pues él tiene de todo, de bibliología, de apologética, entonces es un buen hermano, y tiene otro que se llama Respuestas a las sectas. Y en este tiene entonces versículos muy controversiales que, por ejemplo, los mormones dicen que el sacerdocio según Melquisedec. ¿Ustedes qué piensan? Entonces acá dice toda la o sea, todo lo que los mormones piensan, y abajo la controversia, explicándolo. En la palabra dice esto, digamos, voy a leer un pedacito de la introducción de apologética con respecto a la necesidad de responder a todos. Entonces dice, bueno, todo eso de los argumentos en pro de la existencia de Dios y las pruebas de la resurrección resulta interesante y sé que tiene su importancia, pero nunca lo he necesitado, dijo el pastor mirando por el espejo retrovisor para cambiar de carril. El joven sentado a su lado permaneció callado, impresionado por lo que acababa de escuchar. El pastor prosiguió: la gente a la que le predico el evangelio no pregunta esas cosas. Realmente no les interesa si una verdad es objetiva o no, ni qué dijeron los historiadores antiguos sobre Jesús y la resurrección, ni las soluciones al problema del mal. La mayoría de las personas no consideran filosóficamente lo que creen. Al fin el joven dijo abruptamente: ¿en serio? Esa es la única clase de preguntas que siempre me hacen. Él provenía de una familia que de cristiana solo tenía el nombre. Había sido criado en una parte del país donde la religión suele ser ridiculizada. Cuando al fin llegó a ser cristiano, mientras estudiaba en la universidad, tuvo que lidiar con una serie de preguntas difíciles acerca de su fe. Los inconversos con que se relacionaba estaban cabalmente preparados para ser escépticos y agnósticos. Toda su vida estuvo muy consciente de que el mundo se opone al cristianismo en el terreno intelectual. Cada vez que hablaba de Cristo con alguien, la persona le planteaba en forma ineludible algunas de las objeciones que él mismo se había formulado antes. Por eso le parecía inconcebible que un pastor pudiera ministrar sin haber enfrentado la misma clase de oposición. Estos dos hombres estaban comprometidos en dos ministerios diferentes, ambos importantes y necesarios. El del pastor se enfocaba en la evangelización. En cambio, el joven era usado por Dios en un peculiar ministerio de pre-evangelización, en el cual, antes de intentar llevar a la persona a Cristo, eliminaba lo que le obstaculizaba a creer. Más que predicar la palabra, invertía tiempo razonando para explicar por qué las objeciones carecen de fundamento. En vez de pedir el compromiso espiritual inmediato, procuraba el acuerdo intelectual en aspectos que deben ser comprendidos antes de poder aceptar el evangelio. Si alguien no cree, por ejemplo, que Dios existe y puede obrar milagros, no tiene sentido que le digan que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque eso es un milagro y bien grande. No toda la gente plantea preguntas de esta clase, pero cuando lo hacen,
necesitan recibir respuestas antes de poder creer. A veces, antes que podamos hablar del Evangelio, tenemos que allanar el camino, ¿se acuerda? El arar, eliminar los obstáculos y responder las preguntas que impiden que las personas acepten el Señor. El siguiente cuadro aclara las diferencias entre la evangelización y la preevangelización. Aquí está. ¿Se alcanzan a leer? Sí. Por pequeño. Buena palabra. Apología. Entonces, hay dos, o sea, lo que es la evangelización, entonces todos los cristianos la realizan. Ya lo habíamos visto la vez pasada, pero para recordarlo. Entonces, en la evangelización, en cualquier momento y en cualquier lugar se puede evangelizar. ¿Su contenido cuál es? El Evangelio. Se basa en la revelación, lo que la palabra de Dios dice. Expone el Evangelio. ¿Y su meta cuál es? La fe, que puedan creer. Esa es la evangelización. Pero en la pre-evangelización, o sea, antes, el allanar, el arar, entonces cualquier cristiano la realiza cuando se necesita. O sea, no siempre. Cuando se necesita, cuando pidan razón. Solo si se plantea una objeción, cuando haya una objeción. Su contenido es toda la doctrina cristiana. O sea, ahí sí, es por eso es necesario comenzar a estudiar un poco de la teología sistemática, toda la doctrina. Entonces, acerca de la divinidad de Jesús, acerca de los ángeles, acerca de todo. Se basa en la razón. Esclarece la doctrina cristiana. Y su meta es el entendimiento, es el derribar los argumentos. Esas son las dos partes, porque a veces entonces, y son dos ministerios que el Señor necesita poner en cada uno, ¿no? Entonces, pero lo mismo para la preevangelización y la evangelización, es necesario que el Señor esté en medio de eso, que el Señor abra el entendimiento, si no, no se puede ninguna de las dos. Entonces, para terminar de leerlos, queda un pedacito nomás. Entonces dice, por lo tanto, la evangelización y la preevangelización son ministerios distintos. Sabemos que la Biblia nos dice que evangelicemos, pero ¿qué ocurre con la preevangelización? ¿Es solo para unos pocos genios especialmente dotados o deberíamos efectuarla a todos? ¿Tenemos en realidad que responder a todas las personas? Hay tres razones sencillas que explican por qué necesitamos involucrarnos en la preevangelización. Primero, los inconversos plantean buenas preguntas. Y es verdad, ellos plantean buenas preguntas. Y cuando están preguntando es porque ellos necesitan escuchar. O sea, como que, hábleme a ver si yo también puedo ser convencido. Yo a veces preguntaba a unos primos que eran como, pues están también en una parte, están en una secta. Pero eso me ayudó un poco porque yo era, venga, ¿ustedes saben algún versículo de la Biblia? Y como que ellos me decían, sí, yo me aprendí un salmo. Y recitaban el salmo y yo decía, ay, tan chévere, están hablando de Dios. Como que eso me traía un poco de paz a veces. O preguntaba cosas así como acerca de Dios o bueno, de religiones. Las objeciones que los inconversos plantean casi nunca son triviales. A menudo se enfocan directamente al corazón de la fe cristiana y desafían sus propios fundamentos. Si los milagros no son posibles, entonces, ¿por qué creer que Cristo era Dios? Si Dios no puede controlar el mal, ¿es en realidad digno de adoración? Enfréntelo. Si tales objeciones no tienen respuesta, mejor creamos en cuentos de hadas. Estas son preguntas razonables que merecen respuestas razonables. La segunda, nosotros también tenemos buenas respuestas. La mayoría de los escépticos oyen solo las preguntas y creen que no hay respuestas. Sin embargo, en realidad tenemos grandes respuestas para sus preguntas. El cristianismo es verdadero. Eso significa que la realidad siempre estará de nuestra parte y que solo tenemos que encontrar la prueba apropiada para responder cualquier pregunta. Afortunadamente, los pensadores cristianos han contestado esas preguntas incluso desde los tiempos de Pablo y podemos recurrir a su sapiencia para ayudarnos a encontrar las respuestas que deseamos. Y la tercera, Dios nos manda que les contestemos. En Primera de Pedro, ya lo hemos visto. Entonces,
ya Dios nos ha mandado también para que lo presentemos. O sea, no nos dice como si quieren, sino que si alguien le está pidiendo razón, pues es necesario responderle. Esas son las tres partes. Entonces, hay una parte que quería mostrarles de la apologética con respecto al tercero. Hora de presentar una defensa de la fe, si nosotros nos presentamos como personas orgullosas de conocer mucho, orgullosos de la erudición, de cuánto sabemos, de que ganamos el argumento, yo voy a perder realmente al individuo. Y la idea de la apología no es ganar el debate. La idea de la apología cristiana es ganar el individuo. En primer lugar, glorificar a Dios. Yo no puedo glorificar a Dios si soy orgulloso. En segundo lugar, ganar el individuo, no ganar el debate. Usted puede ganar el debate y perder al individuo. Teniendo buena conciencia, dice el texto, para que a aquellos en que sois calumniados, cuando alguien lo calumnia, mi conciencia y mi testimonio sean tal que eventualmente ellos terminen avergonzados, porque tu testimonio es tal que trae vergüenza a lo que ellos dijeron acerca de ti. Judas 1.3 es otro texto que nos habla de cómo nosotros debiéramos estar preparados para hacer defensa. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Te das cuenta que el propósito de la apología cristiana es defender la fe. A contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está insistiendo en que esto que se nos entregó no va a cambiar. La fe que de una vez y para siempre se nos entregó. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene diferentes connotaciones. Yo puedo tener fe en Cristo, pero esa no es la connotación de la palabra aquí. Cuando me dice que yo debo contender ardientemente por la fe, es el contenido de la fe cristiana, el contenido de aquello que creemos. Si yo necesito defender eso ardientemente, pero ese texto no está despegado del de Pedro, que me dice que yo debo hacer eso con mansedumbre. Entonces yo necesito hacerlo ardientemente, eso es mi pasión, mansedumbre, de manera que yo pueda realmente imitar a Cristo en todo. Entonces esos dos versículos nos dan una idea de que tenemos mandatos en la palabra para defender la fe cristiana, y también tenemos ordenanza para saber cómo hacerlo. Entonces, muy interesante, ¿cierto? Quería mostrar lo otro, pero ya son como ejemplos. Y hay una película, esa es la película que les decía que se llama ¿Qué dice Josh? Entonces no sé si alguno la vio, pero la película muestra, o sea, hace como unas 3 o 4 formas de intervenir con respecto a algunos errores. Y aquí está en una clase de filosofía. Entonces hay unos estudiantes de filosofía y entonces en este quiere quitar el error con respecto a si la palabra de Dios es fidedigna o no es fidedigna. Este es otro ejemplo. Algunos de los juicios erróneos que yo tenía sobre el cristianismo, porque creo que nos ayudará a evaluar algunas de las cosas que oyen en sus clases. Uno de los primeros juicios equivocados que me había hecho era este. Yo creía que la fe cristiana era una fe ignorante, pero después de hacer investigaciones vi que básicamente era una fe inteligente. Jamás a un individuo se le pide que cometa suicidio intelectual al tomar una decisión por Jesucristo. Otro concepto erróneo que tenía era en el área de la historia. Tenía la idea de que la fe cristiana era una especie de fe filosófica. En otras palabras, que era una serie de ideas o conceptos en que se creían. Pero después de estudiarla, descubrí que la fe cristiana es una fe histórica. Está basada en la vida de su fundador, Jesucristo, y sobre un evento en la historia, la resurrección. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo se define la historia. Pues yo defino la historia como el conocimiento del pasado, basado en testimonio. Hay un problema con esta definición. ¿Alguien aquí sabe cuál es? ¿Es fidedigno el testimonio? Eso es fidedigno el testimonio. Entonces tomemos las escrituras. ¿Son fidedignas? ¿Acaso se pueden verificar, se pueden investigar hoy día? Yo creo que sí. Bueno, está en su derecho, pero... Déjenme darles un ejemplo. En una clase de historia hice el comentario de que
yo creía que había más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que de cualquier 10 libros de la literatura clásica en conjunto. Y naturalmente el profesor se burló de mí. Yo le dije, a ver, ¿de qué se ríe, amigo? Y me contestó de la audacia de comentar en clase de historia que el Nuevo Testamento es verificable, eso es ridículo. Y verán, a mí me gusta que una persona haga un comentario como ese porque puedo hacer esta pregunta y nunca he tenido una respuesta positiva en ninguna aula. Le dije, dígame, señor, ¿qué clase de pruebas utiliza usted en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? Y lo asombroso fue que no tenía ninguna prueba para respaldarme. Yo le dije, señor, yo tengo 3 pruebas. Una es la prueba bibliográfica. ¿Cuál es la distancia en tiempo del manuscrito original a la copia más cercana que tenemos hoy? Comprendan que la literatura en la antigüedad se escribía en material poco durable, así que la copiaban y recopiaban. Por ejemplo, desde el tiempo en que escribió Platón al manuscrito más cercano que tenemos pasaron 1200 años. Del tiempo en que Tucídides escribió al manuscrito más cercano pasaron 1300 años. De cuando escribió Heródoto, el conocido historiador griego, hasta el primer manuscrito que tenemos pasaron 1300 años. Y desde que Aristóteles escribiera su poética hasta la fecha del primer manuscrito pasaron 1400 años. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, el cristiano se puede ufanar. Por ejemplo, tenemos un manuscrito a los 100 años, los papiros John Ryland, 125 AD. Luego tenemos los papiros Chester Beatty, 155 AD. Después los papiros Bodmer II, 200 AD. Esos contienen varias porciones de las escrituras. Por lo tanto, tenemos más evidencia dentro del factor tiempo que casi cualquier 10 obras clásicas de literatura en conjunto. La otra prueba que existe es esta. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Les diré, mientras más manuscritos se tienen, más fácil es reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud. Veamos las fuentes seculares. De Platón tenemos 7 manuscritos. En otras palabras, todo lo que hay en la biblioteca de esta universidad sobre Platón viene de uno de 7 manuscritos. De Tucídides 8, de Heródoto 8. Todo lo que hay en esa biblioteca sobre Aristóteles y su poética viene de uno de solo 5 manuscritos que se hicieron 1400 años después de su muerte. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, tenemos más de 14.000 copias. Creo que las pruebas de que el Nuevo Testamento es digno de confianza son tanto más sólidas que las de cualquier obra literaria de la antigüedad. Sí, pero suena lógico. Claro que suena lógico, Tom. No lo escucharían por todo el país si no sonara bien, eso lo entiendo, pero es demasiado. Pero ahí es el... no se puede cortar. Pero es bueno, entonces el que no lo ha visto es muy bueno, se demora solo 1 hora y muestra también acerca de la resurrección, o sea, pruebas que la misma universidad o los estudiantes como que dicen, muéstremelo científicamente, y entonces él empieza a mostrar. Científicamente no se puede porque solamente ocurrió una vez. Para la ciencia se necesita probarse y probarse y probarse. Entonces ahora necesitamos mostrarlo de otra manera, que es la forma por testimonio. Vamos a ver los testimonios, los testigos. Entonces empieza a hacer algunos ejemplos. Dice como, por ejemplo, él decía, ¿cómo puedo saber o cómo puede saberse que yo hoy estuve acá en la reunión? Pues por los testigos que estuvieron. Entonces es la única manera, científicamente no se podría. Entonces empieza por la cámara, o sea, por algunos factores y testigos que van a mostrarlo. Entonces él empieza a mostrar acerca de la resurrección. Es bien chévere, se demora 1 hora. Otro... Está en la página de Tesoros. Y está en la página de Tesoros Cristianos. Entonces, pues estaba dejando como unos ejemplos, porque a veces esos ejemplos ayudan a entender y también ver, por ejemplo, Josh McDowell se dedicó un gran tiempo a estar en universidades. Estaba en las universidades y se dedicaba a predicar el evangelio y a presentar defensa de la fe con mansedumbre. Pues por eso, gracias al Señor. Y dejó 2 libros importantes. Tiene más libros, pero muy importantes acerca de la defensa, que es Evidencia que exige un veredicto y Nueva evidencia que exige un veredicto. Tiene algunas palabras que son un poco difíciles, pero pues a veces quieren mostrar acerca de, para estudiantes, mostrarles acerca de que Dios existe. Y pues una de las que me llamó la atención era acerca de la imprenta, las palabras unidas, y hubo una explosión en una imprenta. Pues realmente siempre hay una obra maestra. Ray Comfort también tiene dos enseñanzas chéveres, son como 2 videos, uno que se llama
de la teología, no, el de ateos. Ilusión falsa contra el ateísmo. Y el otro, introducción al, sí, evolución o creacionismo. Evolución o creacionismo son dos buenos en donde les empieza a preguntar a los profesores acerca de cómo se formó la flor. Entonces dicen, también hubo así una explosión, o empieza a hacerle preguntas y ellos empiezan a decir como, no, pues tiene razón, hay alguien inteligente que creó todo. Y acá entonces pues vamos a hacer un ejemplo nosotros. Entonces, por ejemplo, o sea, no quisiera como tomar algo tan fundamental, pero sí, bueno, sí es fundamental, porque realmente los homosexuales utilizan pasajes en donde dicen, no, el Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, entonces, sino es la inhospitalidad. Entonces, si leemos Génesis 19 y lo argumentamos mucho, para que los hermanos. Sí, aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, pues las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, los que vinieron a la sombra de mí dejadme. Entonces, ¿cuál es el argumento que toman? Ellos dicen, la palabra conocer ahí es el de, nosotros también decimos otra palabra aparte de conocer, como lo distinguir. Entonces, aquí el argumento que utilizan es para decir, no, cuando está hablando de que todos los varones querían conocerlo, era como, ese Lot es más malo, no nos dejó conocer a estos extranjeros, queríamos ir a conocerlos, o sea, distinguirlo, que nos lo presentaran, entonces nos dejó a sus hijas ahí para que las conociéramos. Entonces, nos quería dejar a sus hijas, pero ya las conocíamos, entonces queríamos ir a conocer a los extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué razones tendríamos para decir que no? O sea, que eso no fue la inhospitalidad, sino que realmente es el pecado de la homosexualidad. Entonces, si quiere tomemos 5 minutos, lo leemos y sería bueno que... Es que es un ejemplo, entonces, acerca de la... Cuando de conocer realmente. Pero, o sea, antes de llegar a, digamos, a lo que dice, específicamente dice, aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Sí, o sea, pero espere, digamos 5 minutos para que ya hice todo. Y sí, está perfecto eso. Era conocer. ¿Qué significaría entonces conocer? La palabra conocer. ¿Se encontraron algunas pruebas? Aquí se podría decir que al parecer él tenía esas 2 hijas, pero las tenía como guardadas, como apartadas, porque de acuerdo a esto, que no habían conocido varón, y según eso no las conocían ellos, porque dice, las sacaré afuera. Entonces ahí, ¿cuál sería la conclusión? Era conocer. ¿Qué significaría entonces conocer? La palabra conocer. Conocer es cuando dice que han conocido, José, bueno, conocer es en el término sexual. Llegarse a ella, tener una relación sexual. Realmente, por eso es que las 2 hijas de Lot eran doncellas, que no habían conocido varón, por eso le dice que la saca y le hagan con ellas lo que quieran. No, y que, por ejemplo, conocer, como lo dicen ellos, pues como decía, digo que supuestamente era de distinguir, pero en el versículo 7 dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces, pues conocer a alguien no es algo malo, ¿no? Y distinguir algo es algo malo, sino, o sea, estaba rogándolos, estaba prácticamente suplicándoles que no hagan eso que era muy malo, ¿sí? Entonces no es ese conocer de distinguir. Sí, además no tendría sentido, digamos, decir que ellas no han conocido a ningún hombre del pueblo, o sea, no han distinguido a nadie del pueblo, o sea,
a la edad que tuvieran, pues no se dice, pero no tiene sentido decirle, no, vengan y distingan a estas dos hijas mías, que a ellos no. Son los 300. Sí. No, porque, Al parecer si no me tenía- tengo en la palabra, dice que ella no conoció. En la versión Dios habla hoy, esta es bien interesante, dice, yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Entonces, ¿qué era lo que quería el pueblo de Sodoma con los hombres? Abusar de ellos. Que cuando hablan de sodomía es precisamente eso, el gusto por... Con referente a la pregunta, o sea, dice, fue el pecado de Sodoma, homosexualidad o inhospitalidad. Para mí la inhospitalidad ya quedaría arriba porque específicamente ya los había alojado en su casa. Entonces es como poniendo algo que, digamos, en sí ya estaban dentro y ya les había ofrecido, hasta les había hecho banquete. Por consiguiente, bueno, el hermano, vemos que la intención de Lot y la respuesta de él, con relación a que él al saber que llegaron ellos, conoce sus intenciones, aún así cierra la puerta y después revela las intenciones que ellos tenían hacia ellos, diciendo que querían hacerles un mal. Asimismo, bueno, al comenzar el versículo 8, dice que he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Pero en el versículo 14, cuando le habla a su yerno, le especifica y le dice que ellos iban a tomar a sus mujeres. O sea, que está confirmando que aquellas, que sus hijas pues, no habían tenido, o sea, aún no se habían casado. Gracias, sí. Sí, eran solteros. Entonces dice, bueno, algunos hermanos, más aportes con referente a ese versículo. Digamos que el argumento que plantearían en cuanto a la inhospitalidad no es referente a la inhospitalidad que tuvo Lot con los que recibió, sino de Lot con el pueblo por no presentarlos. O sería el argumento que ellos plantearían. Y por otro versículo que utilizan, que es Ezequiel 16:49, donde dice 16:49, ellos utilizan, es que por eso, pues digamos en esta época que también se ve mucho la sodomía y esto, pueden utilizar estos versículos, ¿no? Entonces, y utiliza este donde dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Entonces ellos dicen, ¿se dan cuenta? El conocer fue de esa manera, o sea, utilizan la palabra, el conocer no como conocer como lo está diciendo Génesis, porque Génesis está diciéndolo desde el Génesis 4.1 y Adán conoció a Eva, entonces, y estaba hablando de la cual concibió. Conocer. ¿Cómo? Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, y hubo una, o sea, entonces, una consecuencia. Entonces, claro, pero entonces ellos quitan todo esto para decir que fue porque era la Sodoma, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre, se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes, que es el 50. En la versión internacional dice que se presentaron a prácticas repugnantes. En la Reina Valera dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y una de las abominaciones es en Levítico, donde dice abominación a Jehová. Entonces, entonces ahí utilizan esos dos versículos, pero pues es bueno saber algunas partes de la palabra conocer. Entonces hay algunas razones, ya lo vimos, el contexto de Génesis, donde nos muestra de una vez que, como lo dijo Cristian, no es de tal maldad, o sea que hay una maldad, no era solo distinguirlo, sino había una maldad. La palabra conocer se emplea en relaciones sexuales, desde Génesis 4.1 en adelante. Es más, hasta en esta época también se emplea, por eso mucha gente cuando dice, no, yo no lo conozco, yo lo distingo. Entonces aún se utiliza. Entonces, y para conocer se empleó con las hijas de Lot, donde dice que no conoció varón, o sea, no ha tenido relaciones sexuales. Y la palabra conocer no solo significa llegar a conocerse, o sea, como distinguirse, pues se habla de maldad en el versículo 7. Entonces esos eran como algunos ejemplos. Hay más ejemplos, pero ya no hay tiempo.